pasto de los ganados trashumantes. A estos pastores, que comúnmente se les llamaba serranos, se deben las menciones a toponimia de origen castellano. A los procedentes de Osma y Berlanga se atribuye su asentamiento en las ruinas de un antiguo enclave musulmán al que dieron este último nombre, y del área segoviana, concretamente del término de Sepúlveda, serían los pobladores de Aillones, aldea que varios siglos más tarde todavía mantendría su nombre de Aillón o Aillones en aquel término de Sepúlveda. La presencia masiva de castellanos quizás sea la razón por la cual en los términos municipales de estos dos pueblos, Berlanga y Aillones, no hayamos podido encontrar un solo topónimo de ascendiente leonés. Finalmente, la cañada soriana, que atravesaba toda esta zona, dejó inscrito el nombre de esta población en un barrio de Llerena y en una calle dentro de este barrio. Es decir, en Llerena había en el siglo XV un barrio llamado de Sorianos y dentro de ese barrio una calle llamada de Sorianos. Pero hubo gente de otras procedencias, por ejemplo, francos en La Granja de Torrehermosa. Una aldea rayana ya en la provincia de Córdoba lleva por nombre Cuenca. Y un poco más allá, entre Peraleda y Los Blázquez, localizamos una sierra llamada La Navarra. La huella castellana es más difícil de seguir porque no ha dejado una toponimia específica y como posteriormente el predominio de esta lengua acabó por generalizarse, se produjo una uniformización fonética y léxica que quizás sea en sí mismo un argumento para tratar de explicar una mayor presencia de castellanos en la zona. Sí hay un hecho claro que parece que salta a la vista. La calzada de la Guinea, yo se la tengo representada aquí, sería lo que hoy es la ruta de la Plata, que en la Edad Media se llamaba la calzada de la Guinea, que había servido de límite entre el reino leones y castellano, siguió representando en cierto modo después de la unificación de ambos reinos a partir de 1230 una frontera lingüística y humana, delimitando el área natural de la expansión hacia el sur de las gentes procedentes de uno y otro reino. Esa es al menos una primera lectura que podemos hacer de la mayor huella leonesa al oeste de dicha ruta y la fuerte disminución de su presencia al este de la misma, junto a la inversa de lo que hemos apreciado respecto a la presencia castellana. Hemos realizado muchos más topónimos y nombres de origen leonés y gallego en este área que castellano, y en este área al contrario, y como pueden ver, de origen castellano y además de la zona de las sierras, relacionado con la transhumancia. Así parecen indicarlo algunas pistas, por ejemplo los términos villa y casas, que podrían ser los correspondientes castellanos a los casares y los villares leoneses. Lo cierto es que núcleos poblados con estos nombres son más abundantes al este de la Guinea: Villanueva de la Serena, Villa Gonzalo, Villa Franca de los Barros, Villa García de la Torre, Casas de Don Pedro, Casas de Reina. Más abundante digo que al oeste, donde aparece Villalba y Villanueva del Fresno. Los nombres de Fornachos y Alfanje siguieron la misma evolución y cambiaron la F por la H, y después Alfanje, que llevaría una H intercalada, acabó perdiéndola cuando se quedó muda esta H, igual que pasó con Albuera, que originariamente la llevaba. En el documento de delimitación de Reina aparecen términos de indudable procedencia leonesa: arroyo del Sotiello, fuente de la Figuera, puerto del Forradero. Pero junto a ellos, y esto es lo que quiero destacar, aparecen otros ya plenamente castellanos: Sierra para Cuellos, puerto, y desde luego el propio nombre de Reina, evolución directa del latín regina; Castuera, evolución fonética de una primitiva Castoría. Ya saben que del leonés al castellano la O dio el diftongo UE. Lo mismo ocurre, no siempre, con los límites de Montemolín 2 años más tarde. Leoneses serían los términos Finojal, cabeza de las ferrerías; Castiello, de nuevo el puerto del Forrajero, la fuente de la Figuera, y Fornachos y el Villar. Castellano, en cambio, interpretamos las palabras fuente, sierra y Badajoz. Todo esto en la zona del reino leonés, del reino castellano, del este. Aquí tenemos, por consiguiente, un resumen de las zonas geográficas que hemos analizado y del origen principal de los pobladores que se asentaron en esas zonas. Dentro de castellanos hago especial mención a Ávila, porque hay un componente importante de allí de Ávila, y dentro de los castellanos, como hemos visto en el mapa anterior, pues casi todos que venían
fundamentalmente atraídos por la mesta, no atraídos, traídos a través de las rutas trashumantes, procedían de Soria, Segovia, también algunos de Cuenca. Así que en el periodo que va de 1230, toma de Mérida, hasta finales del siglo XIII aproximadamente, las tierras al sur del Guadiana fueron pobladas por gentes provenientes del Reino de León, más abundantes los gallegos, pero también astures, leoneses, zamoranos y salmantinos, que se asentaron principalmente al oeste de la Guinea, pero también en el Guadiana medio y término de Medellín. Los portugueses se asentaron en los términos de Alburquerque y sobre todo de Badajoz, en la franja más cercana a la frontera entre ambos reinos. Los castellanos de todas las latitudes se extendieron también por todas partes y en particular en la zona de expansión natural hacia el sur, es decir, al este de la Guinea. Otras procedencias detectadas ya de forma minoritaria son, y esos no aparecen representados en este mapa de resumen, vascones, navarros y francos. Aparecen solamente aquellos cuyo componente humano era más importante de aquellas regiones aquellas zonas que hay aparecen definidas. Y ahora nos vamos a saltar hasta el siglo XV. Desde el siglo XIII, porque esta elección no es caprichosa, el periodo intermedio vivió importantes baches demográficos, entre ellos la temible peste negra, y hasta principios del siglo XV no se empiezan a observar síntomas de clara recuperación demográfica. Por otra parte, ese mismo periodo coincide con un gran vacío informativo para la región, lo que dificulta el rastreo documental que hemos seguido como criterio para indagar los movimientos de la población. Sin embargo, a lo largo del siglo XV y de forma más acentuada en su segunda mitad, se produjo un verdadero boom demográfico cuyos efectos se dejaron sentir en un crecimiento generalizado e importante de la población, con incrementos importantes tanto de la población absoluta como relativa por todas partes, producidos por un crecimiento vegetativo y por constante llegada de pobladores procedentes de otras tierras. Este crecimiento afectó también de manera notable a las minorías étnicas, en particular a la judía, mejor conocida que la mudéjar. Coincide además con la existencia de una documentación más abundante, etc. ¿Quiénes fueron los protagonistas de estas repoblaciones interiores tardías? Pues la información disponible es dispersa y desigual de unas poblaciones a otras, y al proceder ahora de registros documentales, los datos conocidos se refieren casi exclusivamente a una localidad concreta, a diferencia de la toponimia, cuyo rastro ha quedado diseminado por el territorio. Por ello, ahora nos vamos a centrar en localidades concretas de cuyos habitantes hemos podido obtener determinados datos. Y comenzamos por la ciudad de Badajoz, cuyo término ha experimentado en este tiempo una importante reducción del término por la señorialización de algunos espacios, en particular el señorío de Feria, que por tal motivo lo analizaremos en lugar aparte. Conserva Badajoz, la ciudad más grande al sur del Guadiana, sin embargo nos aporta muy poca información, pues es de todo el mundo sabido que su archivo municipal más antiguo desapareció casi todo él, y solo a través de otra información de tipo notarial o judicial y del archivo capitular de la catedral se han podido obtener algunos datos que por su procedencia se refieren especialmente a personas significadas de la ciudad por su capacidad económica, grandes propietarios, regidores, escribanos, procuradores, clérigos, varios de ellos canónigos, incluyendo incluso algún vicario u obispo. Por tanto, desconozco datos referidos al denominado pueblo llano. La mayor parte, sin embargo, de estas gentes de las que hemos tenido conocimiento proceden de la cornisa cantábrica, de esta zona que se extiende desde Galicia hasta el País Vasco, y que al provenir de localidades que se repiten en distintas provincias no hemos podido determinar un origen concreto, aunque sí la zona. Unos son cántabros, otros asturianos, del norte de Burgos, hay dos que son gallegos, uno de Valladolid, todos son del Reino de Castilla y originarios de tierras situadas al norte del río Duero. Solo nos aparece un castellano del sur que procede de Villarreal. Esta Villarreal es la actual Ciudad Real. Medellín lo conocemos mejor gracias al estudio monográfico realizado por Julián Clemente. Las procedencias en este caso son muy variadas, desde Portugal a Huesca y de Andalucía. Aparecen alguna gente de Córdoba y de Jaén.
pero la mayor parte de los pobladores llegados a esta villa tomaron como fecha de referencia el año 1400 y hasta muy avanzado el siglo proceden en su mayor parte de Galicia y Asturias. También los hay de León y los originarios del Reino de Castilla, la Vieja, que a mí también esa jerga, que vienen de zonas muy dispersas como Segovia, Palencia, Burgos y Ávila. Dejo reseñados estos datos, no tengo ningún mapa, esto aparecerá en la publicación y me parece que con tanto dato les estoy aburriendo, pero la única manera de demostrar o de tratar de llegar hasta donde quiero llegar tiene que ser así. Aparece también un serrano para dejar testimonio de estos pastores trashumantes que encontramos por todas partes. Sin embargo, de las tierras de la Orden de Santiago tenemos más información. Conocemos más datos referidos en buena parte a gentes del común gracias a los libros de visitas que nos ha dejado la Orden. Estos datos que les voy a exponer se refieren a las dos capitales de ambos partidos en el que estaba dividida la provincia de León, Mérida y León, pero también algunas encomiendas con ejemplos concretos, como Montemolín y Los Santos. El caso de Mérida resulta bien conocido gracias a las investigaciones que vengo realizando sobre esta ciudad, si bien aún no existe ningún dato publicado al respecto. Una primera información nos la ofrecen los datos de los avecinamientos, gentes venidas de otras partes que solicitan al Concejo inscribirse como vecinos después de reunir ciertos requisitos legales. El origen de estos pobladores era muy diverso. Tenemos documentadas procedencias de Benavente, tierras de Segovia, del Barco de Ávila y de Béjar. También tenemos documentados muchos pastores trashumantes en la zona, los con frecuencia llamados serranos, algunos de los cuales debían de quedarse a vivir en el término de la ciudad. El análisis detenido de las fuentes aporta unos datos sorprendentes. En el periodo de 2 décadas que se ha podido seguir el rastro, solo en lo que los documentos manejados dejan ver, a cerca de 100 individuos foráneos, asentados la mayor parte de la ciudad. De ellos, alrededor del 20% lo eran de poblaciones de lo que hoy es la actual Extremadura. El resto venían de otras latitudes más lejanas. Ello significa, por otra parte, que en la relación con los aproximadamente 700 vecinos que por entonces tendría la ciudad, la proporción de gentes llegadas alcanzaría con estos datos hasta un 15% de la misma. ¿Cuántos serían en realidad de poder conocer con precisión su origen? Estos datos ponen de manifiesto un extraordinario dinamismo demográfico en la zona. Y no es que Mérida tuviera mucha población, como ocurría con el recién visto caso de Medellín. Es que se estaba poblando y hacia allí llegaban gentes de muchas partes. El origen sigue siendo el que nos está marcando la tendencia general, pero con algunas novedades, derivadas seguramente de una mayor y mejor información. Sigue la tendencia a la emigración al sur de gentes procedentes de la cornisa norte y de Galicia. En particular hay una perfecta identificación de individuos gallegos y cántabros. Claro, estas tablas de nombres, que por supuesto yo no se las voy a poner aquí, aparecerán luego en la publicación para tratar de demostrarlo aquí dicho. Yo estoy extrayendo estas conclusiones de esas relaciones de nombres que les digo que voy obteniendo de la documentación. Los demás proceden de lugares de esta zona sin poder precisarse más. Pero ahora el grueso de la emigración procede de las provincias de la meseta norte, que pertenecieron al primitivo reino de Castilla. Lugares de las actuales Segovia, Valladolid, ahí lo tienen ustedes indicado en el mapa, para que me vayan siguiendo. Ávila y Burgos aportan más del doble de los pobladores norteños antes mencionados, en total 26 individuos que podríamos considerar en muchos casos familias. A ellos hay que unir a aquellos procedentes de lugares cuyo gentilicio se repite en varias provincias, todos ellos situados al norte del sistema y que no podemos localizar con precisión, por consiguiente. De estos tenemos localizados a 8. En total, un tercio de estos nuevos pobladores de Mérida proceden de esta zona. Llegados aquí, llama la atención la ausencia de gentes procedentes del primitivo reino asturleonés. Nadie de Asturias. Y presencia, podríamos decir, testimonial en relación con los demás, de gente procedente del reino leonés, en concreto de León, de Zamora y de Salamanca. Ustedes lo ven ahí en el mapa. Es curioso, es llamativo, pero es así. Más, aparecen hasta 6 individuos de Álava. Estos los podríamos, de lo que hoy es la provincia de Álava, estos los podríamos ubicar en un espacio denominado Cornisa Norte, antes mencionado, solo que con una peculiaridad. Proceden todos de la localidad de Mendoza. Alguien dio por allí la voz de emigrar a Mérida. Para seguir en este área geográfica es posible la presencia de algún navarro, sin mayores precisiones. Y más allá de los Pirineos, tenemos censados 6 francos asentados en esta zona.
Pero los emigrantes proceden también de otras áreas geográficas y así